Gloria a Dios. Dios es muy bueno. Y ustedes se ven guapos y bendecidos. Pues es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartirles algo que me ha llevado a conquistar muchas cosas en lo que Dios me llamó a hacer. Y Dios quiere que tú conquistes todo lo que Él tiene para ti. Él no quiere que te lo ganes, Él ya quiere que lo tomes en el nombre de Jesús. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí. Me acompaña mi amada esposa Janet y los muchachos que me ayudan con la iglesia también, Martín y Rowie. Y hoy pues se quedó alguien más predicando, mi hermano Chuy Sepúlveda con Lupita, que son otros pastores que nos ayudan en la iglesia. Se quedaron en Zarza y nosotros nos escapamos para acá, a Zihuatanejo, a este bonito calor que sale uno y me hablaron y salí del cuarto de la habitación y me quemé la cara cuando la saqué. Está bien caliente, pero Dios es bueno, ¿verdad? Se siente feo cuando sale uno ahí, pero aquí está uno agradable, en un lugar agradable. Y Dios está aquí. Hoy quiero compartirles acerca de la gracia de Dios. Hacemos una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu gracia. Bello y precioso Espíritu Santo, tú conoces cada corazón aquí y conoces cada necesidad. Los regalos que tú ya nos diste, muchos no los han tomado porque no han entendido tu gracia. Pero el día de hoy, Señor, ilumina sus corazones, que ellos puedan entender lo que tú le dices por gracia, y por gracia ellos lo puedan tomar y tu nombre sea glorificado, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, magnifica el nombre de Cristo en medio de nosotros. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios es muy bueno. Vea, la gracia de Dios está con cada ser humano, lo conozca o no lo conozca. Porque cuando usted se convirtió a Cristo, la gracia de Dios ya estaba con usted. Por eso dice la Biblia, dice Jesús que el sol sale para buenos y para malos, por la gracia de Dios. Y cuando usted llegó, y usted que está por primera vez aquí, ¿quién cree que lo trajo? Usted no está aquí porque su mamá lo invitó, un amigo lo invitó. Está aquí porque la gracia de Dios lo ha estado persiguiendo. Y a todos los que ya somos cristianos, la gracia nos persiguió hasta que nos reveló a Cristo. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Wow. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas, las cuales Dios predestinó de antemano, preparó de antemano para que andemos en ellas. Wow. Dios quiere que preparó de antemano prosperidad para ti, preparó de antemano milagros para ti, preparó de antemano lo sobrenatural para que tú te envuelvas. Él creó todas las cosas, todo el bien lo creó para nosotros, todo el bien del cielo lo creó para nosotros, todo lo bueno de la tierra lo creó para nosotros. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y cómo vas a tomar todas esas cosas si no entiendes la gracia de Dios? ¿Cómo la vas a tomar? Dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1, verso 12. Y a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso 13,
el verso 13 de San Juan 1 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. ¿Lleno de qué? Lleno de gracia y de verdad. Y el que estaba lleno de gracia y de verdad, mi amado, acabó con todo aquello que era una maldición para nosotros. Murió, fue a la cruz y ahí llevó todas nuestras maldiciones, llevó todas nuestras desgracias, llevó todas nuestras miserias, ahí llevó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras transgresiones, todos nuestros delitos, todas nuestras iniquidades. Llevó ahí todas nuestras dolencias. Wow, que es increíble eso. El que estaba lleno de gracia y de verdad. Y entonces el que estaba lleno de gracia y de verdad, estando en la cruz del Calvario, en Juan 19:30 dijo: consumado es. Y entregó el Espíritu. Cristo murió. Murió. ¿Y sabes qué estaba diciendo Cristo cuando dijo consumado es? Toda necesidad para mis hijos, ya sea emocional, ya sea sentimental, ya sea física, ya sea financiera, ya sea espiritual, cualquier necesidad ya está suplida por gracia en mi nombre. Por eso en Efesios 1:3 dice Pablo: bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo. Tú ya eres un bendecido por gracia. Estamos bendecidos solamente por creer en Cristo, por gracia. Ve, la gracia que te salvó es la misma gracia que en Cristo hace que tú tomes todo lo que Dios ya te entregó en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ya te entregó, ¿qué? En Cristo Jesús. Pero ¿qué se necesita para tomar lo que Dios ya tiene para nosotros? Necesitas conocimiento de Dios. Necesitas conocimiento de Dios. Necesitas entender lo que Dios ya te dio. Y necesitas entender lo que tú necesitas hacer. Wow. Creer que ya lo tienes y creer que es tuyo en el nombre de Jesús. Creer que ya lo tienes y creer que es tuyo en el nombre de Jesús. Ejemplo, muchos de nosotros estamos pidiéndole a Dios que nos sane. Sáname, Señor. Y muchos oramos de esta manera: Padre, si es tu voluntad, sánalo. No, tienes que entender que la voluntad de Dios es que sea sano. Señor, prospérame. Debes de entender que Dios ya te prosperó. ¿Ya qué? Ya te prosperó. Y como Dios ya te prosperó, tú no andas viviendo y escuchando a necesidad. Bueno, eso es el tema de la tarde. No me quiero desviar el día de hoy. Al rato hablaremos acerca de eso en la tarde. Pero ahorita quiero enseñarte cómo tomar todo aquello que Dios ya te dio por su gracia. Y son dos cosas. Jamás Dios va a hacer lo que ya hizo. Él ya te sanó. Y jamás va a hacer lo que a ti te toca hacer. Te toca creerle. Y mucha gente estamos orando mal. Me dijo un amigo en estos días, dice, me llevó a la terminal de autobús. Estaba yo predicando en la Ciudad de México. Dice: es que yo siempre le digo a Dios: Padre, prospérame, prospérame. Y le dije: tienes que vivir como un prosperado. Tienes que vivir como un bendecido. Y le hice la primera pregunta: ¿diezmas? Pues que necesito prosperar. Le digo: ahí está el problema. No te la crees. Por eso no diezmas, porque no te la crees. Le digo: ¿por qué diezmo? Porque soy
de los bendecidos de Dios. Y le doy porque Él es quien me da todas las cosas. Y me ama tanto que siempre cuida de mí por su pura gracia. Y tomo de su gracia todo lo que yo necesito. ¿Qué es gracia? Gracia es favor no merecido. Gracia es la provisión de Dios para la necesidad del hombre en la tierra. Eso es gracia. Y le digo, tú tienes que hablar que ya lo tienes. Aunque tú no veas nada, debes de confiar en la gracia y actuar en la gracia, en el conocimiento de lo que la Biblia de Dios dice, la palabra de Dios dice. Y por gracia tú obedeces y pones en práctica la palabra de Dios, caminas en la palabra de Dios y cosas empiezan a suceder en tu vida. Tito 2. ¿Tito qué? 2:11, ya me regresó el disco duro. Tito 2:11, vea lo que dice. Porque la gracia de Dios se mostró para salvación, o se manifestó para salvación a todos los que, los hombres. Wow. Escúchame bien. En la tierra, desde que es tierra, no se ha muerto una persona sin que reciba la oportunidad de ir al cielo. Todos los que se han muerto sobre la faz de la tierra recibieron oportunidades de ir al cielo. Todos. No hay una persona que haya muerto en esta tierra que no se le haya dado la oportunidad de regresar a casa con papá Dios. A cada persona que ha muerto sin Cristo es porque lo decidió. Cada persona que ha muerto sin Dios es porque lo decidió. Pero la gracia de Dios se le presentó para que fuera salvo. Wow. Ahora, dice, enseñándonos, dice el verso 12. Enseñándonos, diga conmigo, la gracia de Dios enseña. Wow. La gracia de Dios enseña. ¿Qué enseña? Muchos dicen, no, es que pues Dios sabe que ando en su gracia. No, pues la gracia de Dios me cubre. Dios sabe que soy un pecador. La gracia de Dios no te da permiso para pecar. La gracia de Dios te da la habilidad y la capacidad y el poder para vivir para Dios. La gracia de Dios no te lleva ahí a sobrevivir, que cada 8 días está ahí. No, pues de perdida tengo para comer, de perdida tengo para mis hijos. No puedo dar en la iglesia a nadie, puedo ayudar. A nadie puedo ayudar porque pues Dios sabe que soy una mujer necesitada, soy un hombre necesitado. Tú no entiendes la gracia. La gracia no es para que sobrevivas, la gracia es para que vivas y disfrutes el bien de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa? No obedeces. No obedecemos. Y entonces la gracia está ahí. La gracia de Dios no puede activarse a nuestro favor. La gracia apenas nos da vida. La gracia apenas ahí nos lleva. Porque nosotros no cambiamos. Seguimos tolerando la avaricia, seguimos tolerando el pecado, seguimos tolerando ciertas cosas en nuestra vida que nos atan, que nos ligan y no nos dejan caminar y tomar todo lo que la gracia ya nos dio en el nombre de Jesús. Wow. Y sabes, mucha gente está caminando como creyente y hay pastores, hay gente ministrando que toman la gracia para tolerar cosas en su vida que Dios no quiere. Pero tú puedes decir, por la gracia de Dios puedo escapar de muchas cosas. Por la gracia de Dios puedo vivir una vida para Dios. Es por la gracia de Dios que tú caminas con Él. Es por la gracia de Dios que tú puedes leer la Biblia. Es por la gracia de Dios que tú puedes orar. Es por la gracia de Dios que tú puedes ver a Jesús
y aprender de tu maestro todos los días. ¿Es por qué? Zacarías capítulo 10. Sí, es 12:10, perdón, 12:10. Zacarías 12:10, a ver si aparece ahí. A la 1, a las 2 y a las 3. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, ¿qué? Wow. Espíritu de gracia. ¿Tú crees que yo oro porque puedo pasar tiempo en la presencia de Dios porque soy el pastor? No, yo puedo orar por la gracia de Dios. Y dice dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose como se aflige como por el primogénito. Vean, es por la gracia de Dios que tú y yo somos lo que somos, imitadores de Cristo, caminamos como hijos de Dios. Entonces, ¿qué te enseña la gracia de Dios? Te enseña cómo vivir para Dios. Te enseña cómo vivir en salud, cómo alcanzar. Sí, que vino el diablo y te quiso enfermar, que vino el diablo y te quiso tirar. La gracia de Dios te enseña que renunciando a la impiedad, que renunciando al pecado, que renunciando a las cosas oscuras, que renunciando a las mentiras del diablo, tú puedes alcanzar y vivir donde Dios te quiere tener en el nombre de Jesús. Es la gracia de Dios la que nos enseña. La gracia de Dios que nos enseña que Dios es un buen Padre, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Redentor, que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestra paz, que Cristo es nuestra bondad, que Cristo es nuestra benignidad. Que nos enseña la gracia de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Que nos enseña la gracia de Dios que somos victoriosos. Que nos enseña la gracia de Dios que estamos bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús. ¿Qué te enseña la gracia de Dios? ¿Qué te enseña la gracia de Dios? Pero ¿sabe qué? Hay mucho pueblo de Dios el día de hoy diciendo, ¿y qué tienes? No, es que ando como mal del hígado. No, el médico me dijo que ya mi rodilla ya no sirve. No sé qué Dios me quiere enseñar. Y que el corazón, pues ahí anda el corazón. Pues ando afligido, ando oprimido, pero yo creo que Dios me quiere enseñar algo. ¿Y qué te dijo el doctor? Pues es un cáncer. Oh, sí, no hay problema. Dios le da la más grande batalla a los más grandes guerreros, a sus más grandes guerreros. ¿Y sabes? Puras mentiras. ¿Y cómo quebró? Yo creo que Dios no quiere que yo tenga este negocio. Dios me quiere enseñar algo. Algo a través de el dolor. Algo a través del fracaso. Escúchenme. ¿Cuándo se entra ahí? ¿Cuándo se entra en esos pensamientos? ¿Cuándo se entra en ese estado? Dice Hebreos capítulo 12, verso 15, que tú y yo tenemos que tener cuidado. Cuando tú estás pensando esas cosas, ya tienes que tener cuidado. Y dice aquí en Hebreos 12, ¿qué dije? 12:15, ¿verdad? Mirad bien. ¿Mirad qué? Mira qué. Mira, tú tienes que mirarte cuando cosas raras están pasando a tu alrededor. Deja de mirar a los demás, mírate tú. La gracia de Dios va a llevar a que tú te mires. Oye, ¿por qué le caigo mal a la gente? Mírate tú. ¿Sí me escuchó? Oye, ¿por qué me cae gorda aquella gordita? Mírate tú. Mírate. Oye, ¿por qué veo que mis finanzas no están funcionando? Mírate tú.
Tienes que mirarte bien. Y vean, lo contrario a la gracia se llama amargura. Y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? O se estorbe por ella, muchos sean contaminados. La raíz de amargura te estorba para ver el bien de Dios. No es que el bien de Dios no esté ahí, no es que la prosperidad de Dios no esté ahí, no es que, mi amado, lo bueno de Dios no está ahí. No, mi amado, te roba. Y cuando te roba la gracia de Dios, todo es un estorbo, todo estorba alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a entrar en ciertas filosofías religiosas, mi amado, y empezamos nosotros a decir, no, pues pues Dios me está probando. No es que así Dios lo quiso. Oye, he escuchado gente llena de amargura echándole la culpa a Dios de todas sus desgracias. La raíz de amargura te estorba y detiene el bien de Dios, la bendición de Dios, la gloria de Dios sobre tu vida. La raíz de amargura te roba la bondad de Dios, el gozo de Dios, la amabilidad del cielo, la bondad del cielo. Te roba el dominio propio. O sea, todo el fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22 desaparece de tu vida. ¿Y sabes cómo viene la raíz de amargura? Por el resentimiento en nuestros corazones, por el resentimiento en nuestras vidas. La raíz de amargura viene, o quizás ha estado contigo de que eras niña o niño. Vienes de una familia disfuncional. Vienes de una familia donde te maltrataron. Dios también tuvo que sanarme de todas esas cosas. De todas esas cosas. Porque como era el más travieso en mi casa, era el que más le daban. Y hasta me decían la piñata. Pero tenía una fortaleza que para qué te cuento. Ahora, era tan grande mi amargura, escúchame bien, tan grande mi amargura, que a mis hermanos le pegaban y ya se le marcaban o se le reventaban el pan al brazo. A mí mi papá me daba con unos de esos, los que son de mi edad se van a acordar, los cables de luz tenían adentro alambres de cobre y un hule que los forraba. Ese era mi cinto. ¡Paz! No, ya no me paraba. ¿Le vas a dar más? Órale pues. Bien chuki. No se me marcaba nada. Y mi papá me decía, llora, llora. Digo, ya vas a llorar, dale. Escúcheme, yo era malo. Le digo a mi esposa, no me hagas enojar, mi amor, la traigo asustada. Mentira, el asustado soy yo. Pero la verdad, mis amados, estaba amargado siendo un niño. Y crecí con ese odio. Y cuando yo encontraba a alguien en la calle, o que alguien me sacaba toda la amargura, el resentimiento, y pobrecito el que se atravesaba. Ahora, quiero que vea esto. ¿Cómo está tu corazón? Porque dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Wow. Los estorbe. ¿Los qué? Los estorbe. Yo te pregunto hoy, ¿qué te está estorbando conquistar lo que Dios ya te dio por gracia? ¿Qué te está estorbando? ¿Qué te está estorbando? Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura los estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Un amargado en la iglesia, siendo un líder de célula,
mi amado, de grupo, es una amenaza. Una amenaza. Es una amenaza. Un amargado y una amargada, mi amado, todo le cae mal. Llega la hermanita a la célula, ¿ya la viste? Ni se bañó. Y si llega bien arreglada, mira, parece que va a un baile. O sea, nunca, a los amargados nunca los tienes contentos. Y son chismosos, son criticones. Están señalando lo malo de la demás gente. Un amargado no ve lo bueno. Siempre ve lo malo. Y escuchen bien, ten cuidado. Debes tener, ¿cómo es un amargado? Proverbios 14:10. Proverbios 14:10. Dice que la amargura el corazón conoce la amargura de su y extraño no se entremeterá en su alegría. ¿Cuál es la alegría de un amargado? Encontrarse otro amargado para hablar de lo mismo, pues. Vamos a comernos a lencha. ¿Eh? O sea, platica lo mismo. Hasta le pone el otro. Sí, yo la vi con el mechón acá. Sí, yo lo vi, tenía un moco aquí en la nariz. Siempre están hablando mal. Un amargado siempre se va a buscar a otro amargado para hablar. No, es que siento que me duele la rodilla. A mí me duelen las dos. O sea, el amargado siempre le quiere ganar al otro. Nunca glorifican a Dios, nunca magnifican a Cristo en sus vidas. Pero quieren posiciones. Quieren posiciones. Y si no les das posiciones, no hay amor. Desprecian mi don. Rabasaba. Aquí no te valoran. Y cuidado con un amargado profetizando. ¿Sí? Porque así dice el Señor. En esa iglesia no hay amor. Así dice el Señor. Wow. Corazones duros. Duros. Y más duros. Y empiezan a profetizar y a hablar. Y a decir cosas de su amargura. Donde no hay nada de Dios. Hay otra cosa detrás de ellos. ¿Y sabes qué siente un amargado? Aquí te vas a ver si estás amargado. Salmo 73:21. Salmo 73:21. ¿Se llenó qué? Se llenó de amargura mi alma. ¿Y qué? Wow. ¿Sí? Mi esposa siempre me decía, amor, es que siento unas punzadas en mi corazón. Yo le, a ver, la probaba pues. Me decía, siento amarguras en mi corazón. Siento punzadas y punzadas. Y pasó el tiempo. Y ya teníamos como 3 años ya viviendo juntos. Y me dice que siento esa punzada aquí. Siento esa punzada aquí. Y un día viene y me platica, ¿qué crees que me vi en una playa? Pero yo estaba dentro de una cárcel. Y la puerta estaba abierta. Pero yo no me salía por miedo. Y le dije, pues vamos a orar. Vamos a orar. Y empezamos a orar. Y se acordó que en el 2018
ella estaba orando mientras hacíamos unas tareas de las clases que íbamos nosotros en capacitación destino, y estaba haciendo esa tarea y tuvo un sueño, y en ese sueño vio a una mujer que estaba en una cárcel y se fue la visión, y ella le preguntó: Espíritu Santo, ¿quién es esa mujer? Dice: en el futuro te la voy a mostrar. Y ese día que empezamos a orar, Dios le mostró la mujer y dice: esa mujer soy yo. Y empezamos a orar. Y le digo, y Dios nos mostró que era una raíz de amargura, que ella venía arrastrando desde los 12 años de unas palabras que le dijo su madre y la selló con esas palabras. Y ya lo que hizo, en ese rato le digo: pues perdónala. Y porque yo quiero mucho a mi suegra, perdónala. Y perdonó a mi suegra. ¿Y qué cree? Se quitaron las punzadas de su corazón. Se quitaron las punzadas de su corazón. Wow. Ve, ellas eran unas punzadas. Pero mucha gente está mucho más allá atrapadas. Mucha gente está mucho más allá encadenada. Cuando Cristo empieza a decir en el capítulo 18 de Hechos, Cristo empieza a decir estas palabras acerca del perdón. ¿Acerca de qué? Del perdón. Empieza Cristo a decir estas palabras: por lo cual el reino de los cielos, verso 23, vamos a leer todo esto, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A ese, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado y le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Diga conmigo: le perdonó. Increíble. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, el que no perdona es. Wow. No porque estés dañando a la otra persona, sino porque no permitas que el bien de Dios se manifieste en tu vida. No permites que Dios te enriquezca, no permites que Dios te libere, no permites que Dios te sane, no permites que su bien se manifieste en tu vida. Wow. No permites que su gloria te persiga donde quiera que vas. Y le dijo: malvado. ¿Te imaginas? Allá le dijo: te perdono todo. Wow. ¿Qué hizo Cristo con nosotros cuando venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos nuestro corazón a Él? Nos perdonó todos nuestros. Pues desde ahí, cualquiera que te ofenda, cualquiera que te humille, cualquiera que te hiera, perdónalos. No, pero nosotros dijimos: no, a mí me la haces. Porque yo para perdonar, soy como mi abuela. ¿Y cómo era tu abuela? Odiosa, 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 odiosa. Y muchos, no sé por qué hablan de mi tierra: te odio con odio jarocho. ¿Por qué? ¿Sí has escuchado ese dicho? Te odio con odio jarocho. Digo, ¿seremos muy odiosos los de Veracruz o qué? Hasta mi esposa me ha preguntado: ¿y por qué ese dicho de te odio? Pues quién sabe, pero yo perdono luego.
Me conviene que la gloria de Dios se manifieste sobre mí, que cuando alguien me pide oración yo lo pueda bendecir, que no haya límites, barreras, que nada me estorbe para que yo sea bendecido y otros sean bendecidos en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor, dele la gloria. Ahora mira, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Siempre que alguien me hace algo, yo me acuerdo cómo Cristo me perdonó. Recuerdo cuánto me ama. Recuerdo que soy su hijo favorito, que soy su hijo amado. Pienso en eso y digo, Padre, lo perdono en el nombre de Jesús. Lo perdono en el nombre de Jesús. Y verso 34, como no quiso perdonar, el verso 34 dice: entonces su señor, lo enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará a vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. Llegó, escúchame bien, delante de su amo y le dijo: págame lo que me debes, porque le debía. Pero la gracia de este hombre hacia él lo vio con ojos de gracia, diga conmigo, ojos de gracia, y le perdonó la deuda. Y él debió haber dicho: oh, mi amo me vio con ojos de gracia, yo voy a ver igual que él. Ah, no, él andaba buscando acá a ver quién me la debe. Ajá, sí, Petra y Prieto me hicieron esto. ¿Ah? Pero van a ver, en el nombre de Jesús. Y sabes, no decidieron usar la gracia. Ellos se preñaron, ese hombre se preñó de odio, de resentimiento, de falta de perdón. ¿De falta de qué? ¿Cuántos de nosotros estamos preñados de resentimiento? ¿Cuántos hay preñados de odio? ¿Cuántos de ustedes son puros gritos en su casa, varones? ¿Cuántos de ustedes, mujeres, siempre andar, no saben si está enojado, quiere beso, pero siempre anda trompuda? O sea, siempre tiene una actitud incorrecta. Y dice aquí, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Diga conmigo, toda enfermedad, no importa la que sea, es un verdugo. Wow. Toda escasez, no importa la escasez que sea, es un verdugo. Es un espíritu. ¿Te está siguiendo el espíritu de Dios, el espíritu de gracia o el espíritu de amargura? Y aquí donde entra la gente y empieza a decir: no sé por qué tengo esta enfermedad, si yo le sirvo a Dios. Pero amargada y amargado, es la amargura, escúchame bien, es una puerta para que tú seas entregado a los verdugos. Primero es el odio, el resentimiento, y después viene la amargura. Y cuando viene la raíz de amargura, deja a la gente de alcanzar la gracia de Dios, y cualquier cosa del infierno puede entrar en tu vida. Cualquier cosa. Cuando se deje de alcanzar la gracia de Dios, cualquier cosa nos puede matar en cualquier momento. Cuando se deja alcanzar la gracia de Dios, entonces dice que fue entregado a los verdugos, mi amado. Yo mejor perdono. Me analizo cuando cosas no están pasando bien o no están ocurriendo bien. Yo me checo a mí mismo. En estos días le dije a mi esposa: ¿sabes qué?
necesito pararme. Me levanté y empecé a hacer mi lista de ciertas cosas buscando en mi vida. ¡Pum! Encontraba una puerta. Digo, Padre, me arrepiento de este pecado en el nombre de Jesucristo. Perdóname, Señor. Y cierro toda puerta en el nombre de Jesús y te doy gracias por tu paz. Después empecé a checar todos los centros de espiritismo que yo consulté cuando era desde niño, que me acordaba que me llevaron mis padres. Empecé a checar. A ver, aquí cuando tenía un año, ¿a dónde me llevaron? De lo que me acuerdo, pues, ¿a qué me consagraron? Porque mi esposa estaba encarcelada ahí y la puerta ya estaba abierta en Cristo, pero no se había quebrantado la maldición. ¿Sí me escuchó? Y Cristo ya nos alcanzó, pero estamos a veces encarcelados. Y dice aquí la palabra de Dios que dice, y así acontecerá con esta generación. ¿Y sabes qué? Todo cáncer es un verdugo. ¿Saben lo que hacen las instituciones médicas de Estados Unidos? Descubrieron que la raíz de toda enfermedad mortal es la falta de perdón. Entonces, antes de una cirugía de una persona con cáncer, una cirugía peligrosa, aunque no sea cristiano, el médico le dice, ¿tiene que perdonar a alguien? Le voy a dar un tiempecito antes de meter el cuchillo. Antes, reconcíliese. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, si hay algo grave en tu vida, malos diagnósticos médicos, mírese a sí mismo. ¿Dónde está la raíz de amargura que me está robando la gracia de Dios para que yo reciba mi milagro? Para que yo reciba lo que Dios ya hizo por mí en el nombre de Jesús. Chéquese. Y mucha gente, he aquí, donde tienen a los verdugos por maestro. No, es que pues con este cáncer, pues no sé qué me quiere enseñar Dios. Con esta dolencia, me dijeron que es artritis, artrosis, pero yo sé que voy a sanar, pero no sé qué me quiere enseñar Dios. ¿Cómo te va a sanar Dios si tú estás tomando como maestro a los verdugos? A los verdugos. Escuché una prédica de alguien que dijo que el dolor es el mejor maestro. Perdóname. Mi maestro no es el dolor, mi maestro no es el fracaso, mi maestro no es la enfermedad, mi maestro no es la miseria, mi maestro se llama el Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios. Wow. Es increíble. El dolor es el mejor maestro. Oye, si Dios me dio autoridad sobre los demonios, me dio autoridad sobre todo tipo de demonios, de enfermedades y sobre todo tipo de dolencias, ¿cómo el dolor va a ser mi maestro? Un verdugo, no hagas a un verdugo tu maestro. Dice el Salmo 27 del 1 al 2, dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Escúchame bien, muchos tienen a los malignos por maestros, a los angustiadores. ¿Y qué tienes ahí encerrado en un cuarto, todo deprimido y miedoso? Es que Dios algo me quiere enseñar con esta depresión. No te vayas parando, perdonando a quien tienes que perdonar y tomando tu autoridad y diciendo: depresión, espíritu de muerte, fuera de mi vida y de mi casa en el nombre de Jesús. Y mira, salen. Wow. Mi amado, es tiempo salir de la cárcel. Es tiempo. Es tiempo. Es tiempo que salgas de la cárcel. Está mi esposa por ahí, le voy a pedir que venga. Es tiempo que salgas de la cárcel. ¿Quién es tu maestro? ¿La gracia de Dios? ¿El espíritu de gracia? ¿O tus verdugos o tus angustiadores? ¿Quiénes son tus maestros? Deja de pensar: es que quebré en este negocio, algo Dios me quiere enseñar. La miseria no es un maestro. No, es que me diagnosticaron cáncer. Por toda la gente que he orado últimamente de cáncer, han sanado así. ¿Te digo por qué? Porque le digo: tienes que sacar, pasa la cámara,
Tienes que sacar de tu vida el espíritu de amargura. ¿A quién tienes que perdonar? Y ahí se quiebran. Y hay unas que ahí se endemonian porque no pueden decir perdono a fulano. Le digo, ¿y estaba sana? Llegó una mujer en fase terminal. Ya le estaban dando paliativos para que muriera dignamente. Es la primera vez que yo la veía, pero olía cáncer desde lejos. Yo conozco esos olores de muerte. Y le dije, antes de orar por ella, ¿a quién tienes que perdonar? Ahí se quebró. Cuando perdonó, le dije, eres sana, corre. Y salió corriendo, sana en un ratito. Llegó otra con tumores en la columna. Y dice, la primera vez que estoy, no, le digo, no te estoy preguntando si es la primera vez. Te estoy diciendo, odias a alguien. Cerró los ojos y puse mi mano en su cabeza. Espíritu Santo, recuérdale dónde está la raíz de amargura. Pidió perdón, perdonó, instantáneamente fue sanada. Mi amado, lo que te ha robado el bien de Dios por mucho tiempo, si tú tienes malas noticias, te han dicho cosas, malos diagnósticos médicos, son verdugos. ¿Son qué? Verdugos. Son malignos, son angustiadores, son tus enemigos, y muchos cristianos los tienen por maestro. Es que es un proceso de Dios. No es un proceso de Dios. Dios va a usar su palabra, va a usar su Espíritu Santo para enseñarte, para instruirte. ¿Qué necesitas saber de tu corazón? Él sabe todas las cosas, platica con Él y Él te dirá qué hacer. Y antes de pasarle el micrófono a mi esposa, porque vamos a orar por ustedes. Mire, un cristiano aquí, el capítulo 8 de Hechos, llamado Simón. Y muchos tenemos raíz de amargura porque venimos también de esos lugares de la idolatría, pues. Y aquí en 8 habla de un Simón que antes ejercía la magia y se convirtió a Cristo, y ya después le acomodaba el micrófono a Felipe. Estaba con Felipe, era líder de célula y ya estaba cerquita al pastor, le ponía el vaso de agua. ¿Te imaginas cómo ese hombre amargado estaba atendiendo al pastor? Le daban a veces y dijo, yo soy el pastor del camino, qué bueno, hay bastante gente. ¿Le pondré agua al agua o qué? ¿Cómo le haremos? Escúchame, la amargura es mala. ¿Qué faltante tienes y estás amargado? ¿Qué faltante? Y este hombre quería lo que tenían los apóstoles. Pero el verso 21 dice que Pedro vio la condición en el ámbito del espíritu. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, porque es espíritu de discernimiento. Yo veo a alguien practicar en una plataforma, me doy cuenta luego lo que trae. Luego me doy cuenta. Y dice aquí que Pedro le dijo, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, en esta visión, en este ministerio. Por eso. Y ya estaba sirviendo. Ya estaba sirviendo, pero estaba descalificado. ¿Cuánto vemos en las iglesias ministrando y queriendo imponer mano, pero estamos descalificados para hacer eso? Porque ni a la suegra hemos podido perdonar. Hay mucha gente con amargura y descalificados, involucrados en el ministerio, y por eso viene el diablo y los cachetea, los lastima.
Y Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, escúchame bien, un amargado, las cosas están ocultas. Y quien le hablan lo oculto en esos pensamientos no es Dios. Por eso dije, en el liderazgo un amargado es un peligro, porque contamina. Y dice: ¿por qué estaba así? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Un amargado, no importa cuán buen pastor se vea, un líder, tú y yo tenemos que ser libres de todas estas cosas para que nosotros podamos alcanzar y vivir y disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros en el poderoso nombre de Jesús. Toda enfermedad crónico-degenerativa, toda enfermedad de muerte tiene un fundamento, raíz de amargura. Dios te bendice, iglesia. Es de verdad algo tremendo lo que mi esposo está hablando, pero yo te voy a decir algo. Tú también, como yo, puedes ser libre, siempre y cuando tengas un corazón dispuesto, que lo presentes delante de Dios y le digas: Señor, examina mi corazón, aquí estoy delante de ti, y estés dispuesto a recibir esa dirección, esa corrección, y tomar un paso de fe, tomar un paso de valentía y obedecer lo que Dios te mande hacer. De lo que hablaba mi esposo acerca de cómo yo fui libre, yo ya conocía de Cristo, ¿sí? Yo recibí a Cristo en el 2010, en el 2018 tengo esa visión de esta mujer, y hasta apenas hace un año, yo creo, fue cuando tuve el sueño donde me veía yo en esa cárcel. Pero sabes, esa raíz de amargura estaba oculta para mí. A lo mejor la gente la veía porque muchas veces tú no lo percibes, pero uno puede ver cuando alguien está amargado, ¿sí? Nosotros podemos ver cuando la cara de un amargado, tú dices: ay, esa señora como que está media amargada. O sea, puedes darte cuenta muchas veces, pero a veces nosotros no alcanzamos a percibir eso. Y recuerdo que le comenté a mi esposo todo cómo había pasado, y me dijo: vamos a orar. Y comenzamos a orar, y entonces Dios me mostró que esa raíz de amargura había comenzado aproximadamente a mis 12, 13 años, en mi adolescencia. Y fue a causa de unas palabras que mi mamá me dijo, porque yo empecé con la rebeldía en esa edad. En esa etapa yo empecé rebelde, y mi mamá, obviamente, en su ignorancia, no conocíamos aún de Cristo. En su ignorancia ella pues quería corregirme, quería enderezarme, quería todo el bien para mí, pero no sabía cómo hacerlo. Me marcó con unas palabras en ese tiempo, me dolieron. En aquel momento recuerdo cuando oró mi esposo por mí, yo lloré como si hubiera sido ese día, y lo recuerdo perfectamente. Dónde fue, cómo fue, todo lo recuerdo. Pero yo no sabía que estaba todavía eso dentro de mí, porque obviamente yo amo a mi mamá, y sé que todo lo que hizo lo hizo por amor a nosotros, porque ella nos ama también a todos mis hermanos y a mí. De hecho, gracias a ella conocimos el evangelio. Entonces yo no sentía que hubiera todavía algo, porque yo amaba a mi mamá, amo a mi mamá. Entonces pensaba que ya no había nada. Pero te voy a decir algo: esas palabras que me marcaron, que me sellaron, me siguieron durante todo el tiempo. Desde esos 12, 13 años me siguieron, ya no a través de mi mamá,
Pero esas palabras que mi mamá me dijo, me las seguían repitiendo personas. Yo las escuchaba a través de otras personas. ¿Y sabes qué es lo que quería el enemigo? Llenarme de amargura. Porque dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos llenamos de amargura, dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y te voy a decir algo, esa gracia, como lo dijo mi esposo, la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te sostiene. Cuando tú dejas de alcanzar esa gracia, muy probablemente, si no la resuelves, te va a sacar de la iglesia, te va a sacar de Cristo, porque esa gracia es la que te trajo, la que te mantiene y la que te va a sostener hasta el día que Cristo venga o que nosotros partamos a su presencia. ¿Sí? Entonces el diablo quería sacarme de todo lo de Cristo, y esa raíz estaba ahí, continuaba ahí. Entonces mi esposo, oramos, yo perdoné a mi mamá, rompimos esas palabras que ella habló sobre mi vida. Y después obviamente fui con mi mamá y directamente le pedí perdón a ella. Oramos, nos reconciliamos. Mi mamá dice que ni siquiera se acuerda de esas palabras, pero era el diablo. Yo sé que era el diablo queriendo marcar mi vida. Así que yo sé que hoy Dios quiere sanarte. Mira, si tú no ves, no alcanzas a ver la gracia de Dios en algún área de tu vida, es porque hay una herida. Cuando yo hablé acerca de este tema en la iglesia que pastoreamos en Salamanca, cuando yo hablé de este tema, se acercó una mujer y me dijo: pastora, gracias, porque me pude dar cuenta que yo no estaba viendo la gracia de Dios sobre mi matrimonio. Ella había tenido un matrimonio anterior, se separaron y en su actual matrimonio, ya en Cristo, estaba batallando, no alcanzaba a ver la gracia porque estaba herida por su anterior matrimonio. O sea, había una raíz de amargura, había una raíz, había una herida en ella y no alcanzaba a ver la gracia en esa área. Había podido ver milagros financieros, ella está viviendo ahorita en bendición, en prosperidad, pero en esa área en específico no alcanzaba a ver que Dios es bueno, no alcanzaba a ver que Dios quería lo mejor para su matrimonio porque estaba herida. Así que si tú el día de hoy estás aquí y tienes mucho tiempo orando por algo, o tienes mucho tiempo esperando un milagro, ¿sabes? Analiza esta área. Analiza esto que el pastor, que mi esposo está hablando el día de hoy. ¿Dónde está? Tal vez estás herida, tal vez estás herido en esa área y por eso no has alcanzado. Dice la palabra que Dios no tiene por tardanza sus promesas. Él no retarda sus promesas. Él ya lo tiene ahí para nosotros. ¿Por qué no lo has alcanzado? ¿Por qué no lo has recibido de parte de Dios? Analiza esta área. Te exhorto a que lo hagas en nombre de Jesús. Wow. Y ella pudo salir de esa cárcel. Pudo salir. Y la puerta, lo más tremendo es que la puerta estaba abierta. Desde que recibiste a Cristo, la puerta está abierta. Un consejo: perdona y camina hacia tu libertad. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, tú conoces la vida de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces, Señor, lo que nos ha estorbado y nos estorba para obtener todo lo que tú ya nos entregaste. Pídele primero perdón a Dios por decirle y creer que Él te ha mandado a los malignos, los angustiadores, a tus enemigos para probarte, para enseñarte algo. Que Él te mandó a los verdugos para enseñarte algo. Pídele perdón a Dios. Perdóname, Padre, estaba equivocado. Ahora que le pediste perdón, quita de tu vida aquello que te impide ver el bien de Dios
y las oportunidades de Dios para tu vida. La amargura, la raíz de amargura. Empieza a ver a quién necesitas perdonar. ¿A quién necesitas perdonar? ¿Qué diagnósticos te ha dado el médico? ¿Qué problemas de salud tienes? La falta de perdón nos lleva a vivir en raíz de amargura. Y la raíz de amargura nos roba la gracia de Dios. Ver lo bueno que Dios es, el buen padre que tenemos, el buen papá que nos cuida, que nos protege. Wow. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las cosas buenas que necesitamos, si en Cristo ya nos entregó todo? Alcanza el milagro que Dios tiene para ti. ¿Qué ha dicho el médico que tienes? Perdona a quien necesitas perdonar. Si en tu corazón sentías punzadas, hoy es tiempo de libertad. Es tiempo de sanidad. Es tiempo de ver los milagros que mucho tiempo has esperado. Si tú necesitas un milagro, sale de tu lugar y ven al frente. Ven. ¿Qué milagro necesitas?